Hola a todos y bienvenidos una vez más a este espacio donde desmenuzamos las últimas tendencias, las polémicas más candentes y los temas que nos hacen pensar. Hoy, tengo un vídeo que sé que a muchos les va a interesar, porque vamos a hablar de un tema que ha generado mucho revuelo en redes sociales y en el mundo del entretenimiento. Prepárense porque hoy vamos a analizar a fondo las declaraciones de Kerem Bürsin sobre las mujeres, la polémica que explotó y todo lo que hay detrás de este debate. Un tema que sin duda nos invita a reflexionar sobre el machismo, el feminismo y las representaciones en el ojo público. Y antes de que nos adentremos en esta conversación, les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido, que nos ayuda a entender mejor el mundo que nos rodea, no olviden darle al botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros análisis. Su apoyo es fundamental para que sigamos creando este espacio de debate. Sin más preámbulo, vamos al lío. Empecemos por el principio, ¿quién es Kerem Bürsin? Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados, Kerem es un actor turco que ha ganado muchísima popularidad a nivel internacional, especialmente por su papel en la serie Love is in the Air, o Sen Kalkap, como se conoce en su idioma original. Es un actor muy querido, considerado un galán, y su fama ha trascendido fronteras. Ahora bien, como muchas figuras públicas, sus palabras tienen un eco que va más allá de su círculo personal, y es precisamente ese eco el que ha detonado esta controversia. La polémica en sí nace de varias entrevistas y comentarios que el actor ha realizado en diferentes momentos. No ha sido un único evento, sino más bien una concatenación de declaraciones que para muchos revelan ciertos prejuicios o ideas preconcebidas sobre las mujeres. Algunos le han acusado de machismo, mientras otros defienden que sus palabras han sido malinterpretadas o sacadas de contexto. Y es aquí donde la conversación se pone interesante. Es muy importante recordar que cuando hablamos de figuras públicas, cada palabra cuenta y cada gesto es analizado al detalle. A menudo se les exige una perfección que quizás no se pide al resto de la sociedad, y es comprensible, ya que su influencia es enorme, especialmente entre los jóvenes. Una de las principales críticas hacia Kerem Bürsin se centra en la forma en que parece definir o describir a las mujeres. Algunas personas han señalado que sus comentarios a menudo parecen reducir a las mujeres a estereotipos, ya sea el de la mujer frágil, la mujer emocional, o la mujer que necesita ser protegida. En diversas entrevistas se ha visto cómo el actor parece tener una visión más tradicional del papel de la mujer en la sociedad, algo que choca con el auge del feminismo y la lucha por la igualdad de género. Por ejemplo, algunas de sus declaraciones sobre la necesidad de los hombres de cuidar a las mujeres han sido interpretadas como una visión paternalista que, lejos de empoderar, parece relegar a la mujer a un segundo plano. Es crucial entender que el problema no es tanto el acto de cuidar, sino la idea de que la mujer necesita ser cuidada porque es intrínsecamente débil o incapaz de valerse por sí misma. Otra de las declaraciones que han generado controversia se refiere a cómo Kerem ha hablado sobre la apariencia de las mujeres. En algún momento se refirió a la importancia de la belleza femenina, y cómo esto puede influir en la percepción de una persona. Este tipo de comentarios, si bien pueden parecer inocentes a primera vista, han sido señalados por promover la idea de que el valor de una mujer reside en su apariencia física, algo que por supuesto va en contra de los ideales de igualdad y respeto. Ahora bien, es importante también analizar el contexto. Kerem Bürsin es un hombre criado en una cultura que, aunque está cambiando, sigue teniendo marcadas ciertas tradiciones patriarcales. Esto no justifica sus comentarios, pero sí ayuda a entender un poco el origen de sus ideas. Es posible que algunas de sus declaraciones no sean el resultado de una malicia intencionada, sino más bien de una falta de conciencia sobre los estereotipos de género y el impacto de sus palabras en un público tan amplio. También es cierto que en el mundo del espectáculo, a veces los comentarios se sacan de contexto o se magnifican para crear controversia. No estoy diciendo que Kerem sea inocente de todo, pero sí que es necesario analizar el cuadro completo antes de juzgar con dureza. En su defensa, algunos fans han argumentado que Kerem siempre ha mostrado respeto hacia las mujeres y que sus acciones, fuera del foco mediático, demuestran un compromiso con la igualdad. Han rescatado entrevistas en las que el actor se ha mostrado a favor de la educación de las niñas y ha defendido el derecho de las mujeres a trabajar y a desarrollarse profesionalmente. Es decir, como en todo, hay matices y distintas perspectivas. Y es precisamente esa pluralidad de opiniones lo que hace este tema tan interesante para analizar. Una de las cosas que más me llama la atención de esta polémica es cómo refleja el debate actual sobre feminismo y machismo.
Estamos viviendo un momento de cambios sociales muy profundos, en el que las ideas preconcebidas sobre los roles de género están siendo cuestionadas y desafiadas. Las declaraciones de Kerem, en este contexto, se convierten en un detonante para una conversación que ya estaba ahí, latente. Lo que antes quizás se veía como normal o tradicional, hoy se analiza con una mirada mucho más crítica, y eso es positivo, porque nos invita a cuestionar y a repensar nuestras propias creencias. Es importante entender que el machismo no es solo una actitud agresiva o violenta, también se manifiesta de forma sutil, en comentarios aparentemente inocentes o en estereotipos arraigados en la cultura. Por eso es necesario estar atentos y ser críticos con el lenguaje y las ideas que se promueven, especialmente desde la esfera pública. La polémica de Kerem también nos sirve para hablar sobre la responsabilidad de las figuras públicas. En un mundo donde la imagen y la palabra tienen un poder tan grande, es fundamental que las celebridades sean conscientes del impacto de sus declaraciones. No se trata de censurar o de exigir perfección, sino de promover una comunicación más consciente y responsable. Hay quienes argumentan que lo que se diga en una entrevista o en un programa de televisión no refleja la verdadera persona y que, en realidad, las actitudes de un personaje público en su vida privada pueden ser radicalmente diferentes. Si bien esto puede ser cierto en algunos casos, no podemos ignorar que las palabras, especialmente las de alguien con tanta influencia, moldean la forma en que la sociedad percibe determinados roles. Las declaraciones de Kerem, independientemente de su intención, han alimentado un debate importante sobre cómo se representa a las mujeres en los medios y en la sociedad. Y en ese sentido, la polémica, aunque incómoda, puede ser un motor para el cambio. Ha generado la oportunidad de que mucha gente hable del tema, de que se informen, de que cuestionen sus propias ideas. Es importante no caer en el linchamiento o en la cancelación fácil, sino usar estas situaciones como una oportunidad para el aprendizaje y la reflexión. Porque al fin y al cabo todos tenemos la capacidad de aprender y de evolucionar. Y este proceso, aunque a veces sea incómodo y doloroso, es necesario para construir una sociedad más justa e igualitaria. También hay que analizar el impacto que esta polémica ha tenido en la carrera de Kerem. Si bien ha habido críticas y comentarios negativos, también hay muchos fans que lo siguen apoyando y que creen en su buena fe. Lo que está claro es que esta situación ha dejado una marca en su imagen pública y que a partir de ahora, sus declaraciones serán analizadas con lupa. En este contexto, es muy probable que el actor procure ser mucho más cuidadoso con sus palabras y que intente transmitir mensajes más acordes con los tiempos que corren. O al menos, eso sería lo más sensato para su imagen y para sus seguidores. Es importante recordar que las figuras públicas no son ajenas a la sociedad en la que viven. También están en constante proceso de aprendizaje y evolución. Y en ese sentido, esta polémica puede ser una oportunidad para que Kerem Bürsin y otros famosos reflexionen sobre sus discursos y adopten una postura más inclusiva y respetuosa. Es decir, que esta polémica no se quede en una simple crítica, sino que se convierta en un punto de inflexión para una sociedad más consciente y tolerante. Porque al final de lo que se trata es de aprender a construir juntos un mundo en el que todas y todos seamos tratados con respeto e igualdad. Y hablando de construir juntos, es crucial entender que el feminismo no es un movimiento que busque la superioridad de las mujeres sobre los hombres, sino la igualdad de derechos y oportunidades para todos, independientemente de su género. El feminismo busca erradicar la discriminación, el acoso, la violencia y los estereotipos de género que limitan el desarrollo de las personas. Y en ese sentido, las declaraciones de Kerem han sido interpretadas como un retroceso, como una resistencia a ese avance. Sin embargo, también es importante no caer en la polarización, en la visión de un nosotros contra ellos. El feminismo es un movimiento que nos concierne a todos, hombres y mujeres, porque todos nos beneficiamos de una sociedad más justa e igualitaria. Los hombres también son víctimas del machismo, ya que se les exige cumplir con ciertos estereotipos de masculinidad que limitan su desarrollo personal y emocional. Por eso es necesario que los hombres también se involucren en la lucha por la igualdad y que se cuestionen sus propios prejuicios. Es importante que se escuche a las mujeres, que se dé voz a sus experiencias y que se trabaje juntos para construir un futuro más justo y equitativo. Esta polémica ha sido un recordatorio de que todavía hay mucho camino por recorrer en la lucha por la igualdad de género. Los estereotipos, los prejuicios y la discriminación siguen muy presentes en nuestra sociedad y es necesario seguir trabajando para erradicarlos. Es importante que se promueva la educación en igualdad desde la infancia,
que se fomente el pensamiento crítico y que se enseñe a las nuevas generaciones a respetar las diferencias. El lenguaje también es fundamental, ya que a menudo reproduce estereotipos y perpetúa la discriminación. Por eso es importante ser conscientes de cómo hablamos y de cómo nos dirigimos a los demás. Los medios de comunicación, por supuesto, también tienen una gran responsabilidad en este sentido. Es fundamental que promuevan una imagen diversa e inclusiva de las mujeres y que eviten perpetuar estereotipos y prejuicios. La polémica de Kerem Bürsin nos invita a todos a reflexionar sobre nuestro papel en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Es una oportunidad para el debate, para la autocrítica y para el aprendizaje. Y eso, aunque a veces sea incómodo, siempre es positivo. Además, esta situación pone sobre la mesa la complejidad de analizar el mensaje que transmiten los personajes públicos. Lo que a veces parece una simple declaración en una entrevista o un comentario en redes sociales, puede tener un impacto enorme en la forma en que la sociedad percibe determinados temas. Por eso es tan importante que seamos críticos y reflexivos con la información que consumimos y que no demos nada por sentado. Es fundamental que tengamos la capacidad de analizar el contexto, de contrastar las fuentes y de formar nuestras propias opiniones. Y es en este punto donde la educación juega un papel clave, ya que nos permite desarrollar las herramientas necesarias para ser ciudadanos críticos y comprometidos. La polémica de Kerem Bürsin es un claro ejemplo de cómo un tema puede generar un debate enriquecedor y cómo puede servir como catalizador para un cambio social. La clave está en abordar estos temas con respeto, con empatía y con la voluntad de aprender y de evolucionar. Y es en ese camino donde todos tenemos un papel que jugar. Y ahora, llegamos al final de este análisis. Como habéis visto, las declaraciones de Kerem Bürsin sobre las mujeres han generado una gran controversia, abriendo un debate importante sobre machismo, feminismo y la responsabilidad de las figuras públicas. Hemos visto cómo sus comentarios han sido interpretados como una perpetuación de estereotipos de género y cómo han chocado con el auge del feminismo y la lucha por la igualdad. Hemos analizado el contexto cultural en el que se han dado estas declaraciones y hemos reflexionado sobre el impacto que tienen las palabras en la sociedad. Hemos destacado la importancia de ser críticos y reflexivos con la información que consumimos y hemos resaltado el papel fundamental de la educación en la lucha por la igualdad. Y sobre todo, hemos visto cómo una polémica puede convertirse en una oportunidad para el aprendizaje y para el cambio social. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí y por ser parte de esta comunidad que busca entender el mundo que nos rodea de una forma crítica y reflexiva. Su interés y su participación son fundamentales para que este espacio siga creciendo. Y ahora, me gustaría escuchar sus opiniones. ¿Qué piensan sobre las declaraciones de Kerem Bürsin? ¿Creen que ha sido justo el debate que se ha generado? ¿Consideran que las figuras públicas tienen una responsabilidad especial en la lucha por la igualdad? Los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo, donde podamos seguir conversando y compartiendo nuestras ideas. Recuerden que este espacio es de todos y que la diversidad de opiniones es lo que nos enriquece. No tengan miedo de expresar sus ideas, siempre y cuando lo hagan con respeto y empatía hacia los demás. Y como siempre, antes de despedirme, les pido un último favor: si les gustó este vídeo, no olviden darle al botón de me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos análisis. Su apoyo es fundamental para que este espacio siga creciendo y para que podamos seguir debatiendo sobre los temas que nos importan. Y recuerden, la clave para construir un mundo mejor está en la educación, el respeto y la empatía. Así que sigamos aprendiendo juntos. Hasta la próxima.